Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas financieras. El día de hoy vamos a estar abordando el interés simple, lo que ya conocemos, pero en pagarés, ¿va? El contenido de la clase del día de hoy es qué es un pagaré. Vamos a definir qué es un pagaré. Vamos a ver qué elementos son importantes de un pagaré para aplicar en una fórmula de interés simple, para resolverlo por interés simple. Y obviamente pues vamos a estar resolviendo algunos ejercicios para que quede todo totalmente claro. Primero chicos, ¿qué es un pagaré? Un pagaré es un documento que obliga a una persona a pagar el dinero que regularmente es por una deuda a otra persona como tal. En este caso, la definición del libro de texto nos dice que un pagaré es un documento mediante el cual una persona se obliga a pagar a otra una cantidad determinada de dinero, con interés o sin él, en una fecha dada. En este caso, imagínense el siguiente ejemplo. Tenemos a Miguel que tiene dinero, ¿no? Está trabajando, le está yendo bien y obviamente tiene unos ahorros como tal. José, por su parte, no tiene ahorita empleo y ocupa cierto dinero para realizar ciertas actividades. Obviamente, como José y Miguel son amigos íntimos, amigos desde siempre como tal, obviamente José le pide dinero prestado a Miguel como tal, ¿va? En este caso dice, oye José, préstame 10,000 pesos, ¿no? Muy bien, sí te los presto, pero confío mucho en ti, confío íntimamente en ti, y te conozco de toda la vida, pero tienes que firmarme un documento. En este caso, ese documento pues es un pagaré, chicos, donde obviamente José se ve obligado a pagar a Miguel la cantidad obviamente que le haya prestado, pues más los intereses como tal. En este caso, si en dado caso José no le quiere pagar a Miguel, pues digamos que el pagaré juega como un respaldo legal para que obviamente Miguel recurra a las instancias legales correspondientes para poder demandar a José y que le pague obviamente el dinero que le debe como tal, porque ahí obviamente está estampada, perdón, su firma, las obligaciones que han acordado y obviamente pues se deben de cumplir. Regularmente la persona que es la que presta el dinero se le llama beneficiario o tenedor y la persona que le prestan dinero se llama deudor u otorgante, ¿va? En este caso el beneficiario pues obviamente es el que va a cobrar el pagaré al final de su fecha establecida. ¿Quién lo va a pagar? Pues obviamente el deudor como tal. Dentro del pagaré, chicos, vamos a revisar algunos elementos clave para, obviamente, sacar información del pagaré y, obviamente, yo poder, mediante fórmulas del interés simple, darle solución a la problemática que se me esté presentando. En este caso, chicos, miren, aquí tenemos un pagaré. Regularmente todos los pagarés tienen la misma forma y contienen lo mismo, ¿va? Aquí vamos a tener obviamente el nombre del documento que es un pagaré. Vamos a ver que es un documento único. Permítame un poquito. Déjenme sacar el... Déjenme para proyectar mejor y que se vea el... Este es el punto láser, este es el que estaba buscando. Entonces miren, aquí tenemos que obviamente el documento es único. En este caso, cuando una persona pues firma un único pagaré y no va a firmar o no va a realizar algunos más, pues se le pone el nombre de único. Ya, las personas obviamente que firman pagares de manera continua o hacen pagares de manera continua, pues obviamente los numeran para llevar un mejor orden del pagaré obviamente que están tratando como tal. Luego viene por cuánto es bueno este pagaré, o sea, por cuánto se va a cobrar como tal. En este caso, pues tenemos que este pagaré es bueno por 94,300. Y obviamente este 94,300 puede ser o un valor de vencimiento o un valor nominal. Todos los datos de este pagaré reales están en negro. En rojo este pagaré no es un valor de vencimiento y ahorita voy a explicar por qué. En este caso, chicos, para que los 94,300 sean un valor de vencimiento, los 94,300 deben contener tanto el capital que te prestaron más los intereses. Si no los contiene, pues es un valor nominal. Si solamente contiene lo que te prestaron, es un valor nominal. Si contiene lo que te prestaron más intereses, es un valor de vencimiento.
Por ejemplo, en el caso de Miguel y José, si Miguel le presta 10,000 a José y, por ejemplo, la tasa que fijan es de un 10% cada año y el pagaré dura un año, obviamente sabemos que pues, José debe pagar nada más 1,000 pesos de puro interés al año. ¿Cuánto le prestaron? 10,000. Si en dado caso aquí dijera 11,000, este sería un valor de vencimiento. Pero si dijera nada más 10,000 sería un valor nominal. Ahorita en la lectura del pagaré nos vamos a dar cuenta por qué estos 94,300 son un valor nominal. Todo lo que está en negro son los datos correspondientes a este pagaré. En rojo es solamente por lo que puede cambiar, pero este pagaré no es un valor de vencimiento, es un valor nominal. Luego vamos a tener, chicos, la fecha de inicio. Aquí es importante siempre identificar cuándo inicia el pagaré y cuándo termina para contar lo que se llama el plazo. Recuerden que en matemáticas financieras estudia el valor del dinero en el tiempo. El tiempo es una variable relevante para saber cuánto tú vas a ganar por una inversión de puros intereses o cuánto al final vas a terminar pagando por un préstamo de puros intereses. El tiempo es sumamente relevante. Entonces hay que calcular ese plazo en tiempo para saber en lo que estamos tratando o cuánto es lo que vamos a sumar. Dice que el pagaré obviamente tiene que ver en dónde se firmó, en dónde se realizó. En este caso es en Guadalajara, Jalisco, a 10 de julio del 2015. Aquí tenemos la fecha de inicio. Y luego tenemos, dice que por este pagaré nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden del señor Armando Ibarra. El señor Armando Ibarra, como va a ser el que se le va a pagar, obviamente, como mencionaba aquí, es el beneficiario de este pagaré. El señor Armando es el beneficiario, porque el pagaré nombra que a él se le va a pagar, obviamente, los 94,300 más los intereses generados por este pagaré. Luego, en este caso, ¿cuándo es la fecha que culmina el pagaré? El 18 de octubre. Aquí ya tengo un plazo, chicos. Yo para saber cuánto voy a pagar de intereses, pues debo de sumar los días que van del 10 de julio del 2015 al 18 de octubre del 2015. Y obviamente transformar mi tasa a días, contar los días y realizar nuestra operación. Y es igual a, o los intereses es igual a P, lo que me prestaron, por I, que va a ser en este caso diario porque voy a estar contando días, y por el tiempo, obviamente, que son los días como tal. Y el interés pues, también va a ser diario. La cantidad también hay que ponerla siempre en letra y siempre poner esta cuestión 00 que son los centavos sobre 100 y obviamente en la moneda en la cual se va a pagar, que en este caso moneda nacional, pues significa que se va a pagar a pesos mexicanos. Y ese valor recibido a mi entera satisfacción o nuestra entera satisfacción. Y luego aquí está lo clave, chicos, para entender si este es un valor de vencimiento o un valor nominal. Dice, la suma anterior causará, eso quiere decir que esta suma aún no contiene intereses, sino que causará. De hecho, el verbo, como está conjugado, nos habla de una cuestión futura, de lo que va a causar. Por lo tanto, ese es el valor nominal o que nosotros conocemos como P en nuestra fórmula del interés simple. Los intereses que va a causar es del 32% anual. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que se le prestó, pues esta persona tiene que devolver 32 al final de cada año. Obviamente hasta su fecha de vencimiento. Y si no es pagada al vencimiento, chicos, aquí viene otro punto importante. 32% es la tasa de interés normal del pagaré en su plazo de inicio a fin. Pero comúnmente a veces suele pasar mucho. Bueno, no sé qué tanto suele pasar, pero suele pasar que las personas no pagan sus deudas en la fecha obviamente establecida. O sea, en este caso, si esta personita, que es Antonio Solís, no paga el 18 de octubre del 2015, pues obviamente se le va a causar interés moratorio. ¿Qué es un interés moratorio? Un interés moratorio es cuando tú no pagas tu deuda en el plazo establecido. O sea, si de repente paga el 20 de octubre, pues son 2 días, pero son 2 días que te va a causar un interés del 48% anual. Esto quiere decir que por cada 100 pesos prestados tú tienes que devolver 48 pesos al final de cada año. En este caso, pues será la relación por los 2 días y a ese valor futuro que calculamos sobre este P se le suma obviamente los intereses que esta persona demoró, de hecho viene la palabra moratorio de demorar,
de lo que demoró obviamente esta persona en liquidar su deuda como tal. Son dos tasas de interés, pero nunca las vayan a confundir, ¿eh? Una es la normal en su plazo establecido de inicio a fin del pagaré y la otra aplica cuando pagas tu pagaré en una fecha que no, en una fecha después de tu fecha de vencimiento. Y al final tenemos la persona que es el deudor, que es Antonio Solís, que vive su dirección, Avenida Einstein, número 60,000, en obviamente Guadalajara, Jalisco. Y obviamente aquí deben firmar las personas obviamente que se encuentran en el pagaré. Entonces, ya que tenemos, chicos, los elementos de un pagaré, podemos ya, digamos, realizar ejercicios respecto a matemáticas financieras respecto a cuando tenemos un pagaré. Por ejemplo, de aquí sale P, de aquí sale la tasa de interés y de aquí sale el tiempo. Ya, por ejemplo, yo puedo calcular sin problema F, P y todo lo que yo quiera porque ya identifiqué todos los elementos de un pagaré. Por ejemplo, de este mismo pagaré vamos a realizar un ejercicio. En este mismo pagaré, como sabemos que nuestra cantidad que se prestó, digamos lo que le prestó Armando o Antonio fue de 94,300. Por lo tanto, Antonio debe devolver estos 94,300 más intereses. Si yo te pidiese calcular el monto o el valor de vencimiento del pagaré anterior, pues obviamente 94,300 es mi valor de P, que es este de aquí. Vamos a utilizar la pluma. Entonces aquí miren, este es mi valor de P. De aquí lo saqué, mi valor de P. Por 1 y este es mi tasa de interés. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Por la clase anterior ya les enseñé a transformar tasas de intereses anuales a tasas de interés diarias. En este caso, chicos, no lo especificó el problema, pero en todos los debe de especificar. Se saben que se puede transformar a un interés comercial o un interés exacto o natural. En este caso, pues se va a cobrar un interés comercial, ¿va? Comercial. En este caso, el interés comercial es aquel en lo cual yo para transformar un interés anual a un interés diario, pues siempre hay que dividirlo entre 360, que es el comercial. Entonces, en todos los problemas que yo les vaya a dejar de tarea o de práctica, siempre les voy a mencionar, cuando se trata de días, si van a utilizar el comercial o el exacto. Siempre, siempre les voy a estar especificando para que no haya problemas. Aquí, digamos, la nota es que se va a utilizar un interés comercial. Por lo tanto, hay que dividir mi tasa, que es del 32%, entre 360 para tener mi interés comercial. Y en este caso lo voy a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque son los días que van del 10 de julio. Del 10 de julio, si yo cuento, chicos, hasta el 18 de octubre del mismo año, yo voy a contar 100 días. Recuerden que el primero nunca, el 10 o el primer día de inicio nunca se cuenta. Aquí, por ejemplo, de 10 a 11 es el primer día, 11 el primer día, 12 segundo día, 13 el tercer día y así sucesivamente hay que contar de uno por uno hasta llegar al 18 de octubre. ¿Va? Por ejemplo, del 17 al 18 de octubre son pues ya los 100 días, ¿va? Entonces aquí, por ejemplo, tengo ya interés transformado en días, tiempo transformado en días y ya obviamente yo realizo la operación, divido 0,32 porque recuerden que el porcentaje de interés hay que dividirlo entre 100, 0,32 entre 100, perdón, 32% entre 100 es 0,32 entre 360, lo multiplicamos por 100 por mis días que conté de aquí hasta acá, lo sumo más 1 y lo multiplico por 94,300. Eso me da un resultado de 102,682,22, ¿va? Y aquí ya calculamos el valor de vencimiento de este pagaré. Entonces esta personita, que es Antonio Solís, para que obviamente este pagaré ya se rompa, ya se queme o ya se dé por pagado, pues obviamente debe dar 102,682 pesos con 22 centavos a el señor Armando para poder liquidar sus deudas como tal. Vamos con el ejemplo número 12.
En el ejemplo número 12 vamos a tener, chicos, que esta personita, de hecho es el mismo pagaré, que esta personita se demora en pagar, ¿no? Porque obviamente también hay que trabajar con interés moratorio. Entonces, suponga que esta personita liquidó 22 días después, ¿va? Por cualquier motivo, o sea, a veces suele pasar que la situación se aprieta muchísimo, no puedo pagar mis deudas en el momento indicado, y en este caso le pasó a Antonio Solís. No pudo pagar el 18 de octubre, se demoró 22 días, pero obviamente se le va a aplicar una tasa de interés moratorio. Cuando regularmente, chicos, miren, imagínense que aquí tenemos el inicio del pagaré, que es el 10 de julio. 10 de julio, ¿va? Y este pagaré finaliza el 18 de octubre. 18 de octubre. Todo de 2015 y 2015, ¿va? En este caso, aquí obviamente le prestaron 94,300 y esta persona al final del pagaré 18 de octubre tiene que pagar lo que tenemos acá, 102,682.22. Aquí lo ponemos, 102,682.22. Pero esta persona se demoró en pagar 22 días. ¿Qué pasa en estas situaciones? Yo al valor futuro que ya tengo, así lo dejo tal cual. Yo solamente aquí con la fórmula de I voy a calcular lo que falta, o sea, toda esta parte de aquí. A ver si puedo utilizar otro color, un azul. Por ejemplo, toda esta parte de aquí es el interés moratorio. Y es lo único que me falta por calcular porque la deuda original por el pagaré ya la tengo calculada, que es 102,682. Nada me falta calcular la demora, que son 22 días. Entonces, para esas situaciones, nada más con la fórmula de I. Yo utilizo mi fórmula de I, que es P. Aquí utilizo mi original, mis 94,300. Mi P por I, por la tasa de interés diaria y por el tiempo, que sería mi fórmula que tengo acá atrás, acá abajo. 94,300 es mi P, esto es mi I diaria. Obviamente recuerden que estamos trabajando en interés comercial, por lo tanto la dividimos entre 360, pero ya no la del 32, ya la que corresponde obviamente a un interés moratorio, que es la del 48%. Entonces, 48% entre 100, 0,48, y entre 360 para mantenerlo en una tasa de interés diaria, y en este caso comercial, por el tiempo que demoró, que son 22 días. Entonces calculo mis intereses moratorios, P por I por T, y me salen 2,766.3. Entonces, a esta cantidad solamente le voy a sumar la cantidad que ya tenía de F. En este caso, si yo quiero obviamente liquidar el pagaré y que se dé como pagado, debo obviamente pagar lo que vale el pagaré, que es esto de acá arriba, más lo que me demoré. En este caso, cantidad total a pagar, como menciona aquí, es el monto, o sea, mi F, mi valor de vencimiento, mis 102,682.22 más los intereses moratorios, que me suman un total de 105,448.35. Eso es lo que yo tengo que pagar para poder liquidar todo el pagaré y que se dé como saldado. Vamos a el ejemplo número 3. Este ejemplo número 13 se los pongo aquí en grande porque es un ejercicio que ustedes van a hacer en su casa, ¿va? Entonces ahí pónganle pausa, anótenlo, porque lo voy a revisar el día de mañana. El día de mañana voy a tener varias horas libres en la sala, y ahí estaré en la sala de maestros para que pasen obviamente que les firme el ejercicio que les dejé el día viernes y el ejercicio que les estoy dejando el día de hoy como tal, ¿va? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vean bien el pagaré, identifiquen los datos que tengan que identificar, lean bien y tenemos que calcular dos cosas. Dice A, inciso A, la cantidad que pidió prestar el señor Chávez. Obviamente cuando ya leo esta pregunta me doy cuenta que esto va a ser obviamente un valor de vencimiento, o sea, un monto, una F. Y yo lo que tengo que ver es cuánto le prestaron. Obviamente encontrar el valor P. Para eso ya tiene una fórmula para encontrar P. ¿Va? Muy bien. Y B. En este caso, chicos,
Vamos a encontrar ahora un punto contrario. En el punto que les expliqué en el ejemplo 12 se demoró en pagar. Aquí en el punto B paga antes. ¿Qué pasa cuando paga antes, chicos? Miren, yo voy a tener mi valor P que voy a buscar. Ya tengo mi valor F, ya lo tengo. De hecho, es 64.685. Aquí pongo esa cantidad, los 64.000, ya tengo mi valor F. Si en dado caso esta personita paga antes, yo lo que tengo que siempre que contar es el tiempo que le tengo que descontar. Por ejemplo, si aquí el último día, la fecha final es el 14 de febrero del 16, entonces aquí va a ir 14 de febrero del 16, vean, aquí ya son varios años. Y él paga el 23 de diciembre del 2015, del 15. Yo lo que tengo que contar es el tiempo que ya no forma parte de la deuda. Que en este caso pues sería contar cuántos días hay del 14 de febrero. Déjenme buscar otro que resalte más, el rojo. Lo que hay los días que hay del 14 de febrero hasta el 23 de diciembre, ¿va? Entonces yo tengo que contar estos días de aquí. Si empiezo a contar desde el 14 hacia atrás, pues obviamente recuerden que el 14 no se cuenta, el 14 a 13 sería 1, de 13 a 12 sería 2 y así sucesivamente. También se puede contar del 23 para acá, del 23 al 24 sería 1, 24 al 25 sería 2 y así sucesivamente. Entonces tengo que contar el tiempo. Ya que conté el tiempo que ya no forma parte de la deuda, pues aquí aplico P, mi fórmula de P, donde obviamente F va a ser esta cantidad. Recuerden que P es igual a F sobre 1 más I por T, ¿va? F sería esta cantidad, el 1 es una constante y obviamente sería mi interés diario y el tiempo pues sería lo que conté de aquí. Y obviamente yo al contar esa P, ya encuentro yo cuánto debe de pagar esta personita si liquida su pagaré de forma anticipada. Para la P del inciso A, aquí obviamente que sí tengo que contar todos los días que van de aquí hasta acá, ¿va? Pero aquí en el inciso B, como lo liquida antes, aplico lo que ya les expliqué. Entonces, espero su resolución el día de mañana. Cualquier duda me comentan. Que tengan una excelente tarde.